Bueno, llegamos a nuestro tema número 8, una mentalidad de desierto, una mentalidad de idolatría, de tropiezo, de lascivia, y lo tenemos en números 22 al 25 y en 2 Pedro 2, 14 al 16. Estas son las dificultades y conflictos que sufrió el pueblo en el camino, y son las dificultades que sufrimos nosotros en este tiempo de desierto. El texto que tenemos para hoy dice: dentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Esto lo dijo el Señor Jesucristo. Estas maldades salen de dentro del corazón del hombre y contaminan al hombre. Están dentro del hombre. El hombre tiene un corazón caído. Vemos aquí en estos capítulos que nos tocan de Números, vemos el pueblo de Israel ya ha avanzado bastante, ha rodeado la tierra de Edom, y ahora están a los alrededores de Moab. El rey de Moab, Balac, va a buscar a Balaam para pedirle que lo maldiga, porque ellos están viendo, los moabitas están viendo a un pueblo grande que va a lamer nuestros contornos como lame el buey la grana del campo. Y dice: ven para que me maldigas este pueblo. Y va a buscar un profeta que dice ser de Dios, pero es un profeta que no tiene a Dios en su vida. A pesar de que él dice algunas verdades acerca de Dios, Dios pone en su boca esas verdades, pero en realidad él va a pedir altares en la punta del monte, y los sacrificios que hacen son sacrificios paganos, aunque Dios sigue defendiendo a su pueblo y protege a su pueblo a pesar de la necedad de este profeta. Es una persona que puso tropiezo al pueblo de Dios. Es una figura del engañador, de aquel que aparenta espiritualidad, que aparenta santidad, que tiene una apariencia de profeta de Dios, y sin embargo tiene una actitud dañina. Vamos a ver esto. Ellos están ahí rodeando, están al frente de Jericó, del otro lado de Jordán. Acá está Jericó, ellos están de este lado, ahí están, y los moabitas los están viendo desde las montañas al pueblo. Nos dice en número 22, Balaam se levantó por la mañana, ensilló su burro y partió con los gobernantes de Moab. Dios le había dicho: no vayas, pero él deseaba ir y se levantó para ir, a pesar que Dios le dice: bueno, si quieres ir, a andar, pero no lo maldigas. Mientras iba con ellos, la ira de Dios se encendió en el camino, porque el ángel del Señor se hizo presente, dispuesto a no dejarlo pasar. Balaam iba montado en su burra, y sus 2 criados lo acompañaban. Cuando la burra vio al ángel del Señor en medio del camino con la espada desenvainada, se apartó del camino para meterse en el campo, pero Balaam la golpeó para hacerla volver al camino. El ángel del Señor se detuvo en un sendero estrecho que estaba entre 2 viñas con cercos de piedra a ambos lados. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se afirmó contra la pared, con lo que lastimó el pie de Balaam. Entonces Balaam volvió a pegarle. El ángel del Señor se les adelantó y se detuvo en el lugar más estrecho, donde no había por dónde volverse. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se echó al suelo con Balaam encima. Entonces se encendió la ira de Balaam y golpeó a la burra con un palo. Pero el Señor hizo hablar a la burra, y ella le dijo a Balaam: ¿se puede saber qué te he hecho para que me hayas pegado 3 veces? Y Balaam le respondió: te
te has venido burlando de mí. Si hubiera tenido una espada en la mano, te hubiera matado de inmediato. Está tan ofuscado y tan enojado que no cae en cuenta que la burra le está hablando. La burra le contesta. ¿Acaso no soy la burra sobre la que siempre has montado hasta el día de hoy? ¿Alguna vez te dice algo así? No, respondió Balaam. Está hablando con la burra, su necedad. El Señor abrió los ojos de Balaam y éste pudo ver al ángel del Señor en el camino y empuñando la espada. Balaam se inclinó entonces y se postró rostro a tierra. El ángel del Señor le preguntó: ¿por qué golpeaste 3 veces a tu burra? ¿No te das cuenta de que vengo dispuesto a no dejarte pasar porque he visto que tus caminos son malos? O sea, Dios está viendo que él tiene una actitud engañosa en el corazón, que él va con el deseo de recibir el regalo que le va a dar el rey Balac y que le va a dar también el rey de los amorreos. Cuando la burra me vio, se apartó de mí 3 veces. De no haber sido por ella, tú estarías muerto y ella seguiría con vida. Balaam amenaza a la burra y dice: ya te hubiera matado. Y Dios le dice: el que estaría muerto serías vos si no fuera que la burra me esquivó. O sea, un animal de carga, una muda bestia de carga, como dice en Pedro, reprendió la locura del profeta. Vemos un desenfreno en querer ir a buscar por un deseo de su corazón de conseguir riquezas, de conseguir dinero, y está yendo por un camino que Dios le ha dicho no. Y después entonces él pide que le hagan 7 altares. Estos altares no son altares de acuerdo a lo que Dios ha establecido, son altares paganos, y él lo único que desea Balac es que Balaam maldiga a Israel. Maldice a Israel. En estos 2 capítulos, números 23 y 24, está todas estas tretas que los llevan de una punta de una montaña a la otra, donde ellos tienen sus altares. Acordémonos que este pueblo vive en medio de las peñas, en medio de las rocas, y y tienen sus altares paganos en las cumbres de las montañas, y desde ahí ellos están viendo el pueblo de Israel, y ellos lo único que quieren es que maldiga a Israel, que Balaam maldiga a Israel. Pero Balaam dice: se me ha ordenado bendecir. Y si eso es lo que Dios quiere, no puedo hacer otra cosa. Así que lo que él hace es decir lo que Dios quiere. En esos momentos donde él relata lo que le ha dicho. Pero hubo un consejo oculto cuando, antes de irse, después que él termina todas sus profecías y de decir la palabra que Dios ha puesto en su boca, él da un consejo. Y esto lo tenemos en el capítulo 31, versos 15 y 16. En estos capítulos un poco queda escondido. En el capítulo 25 nos dice: el Señor le dijo a Moisés: ataca a los madianitas y mátalos, porque ellos también los atacaron a ustedes con sus artimañas, pues en Baal Peor los sedujeron, como en el caso de Cosbi, la hija del jefe madianita, que fue muerta el día de la mortandad en Baal Peor. Y dice el versículo 16 del capítulo 31, si fueron ellas las que, aconsejadas por Balaam, hicieron que los israelitas traicionaran al Señor en Baal Peor, por eso murieron tantos del pueblo del Señor. ¿Qué sucedió en este capítulo 25? Dice: moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses y acudió a la fiesta del Baal Peor, que era de este ídolo. O sea,
¿Qué es lo que sucedió? Sucedió que Balaam le dice, mira, si vos querés que el pueblo sea maldecido por Dios, vos tenés que lograr que ellos adoren a los ídolos, porque Dios les ha prohibido que ellos adoren a los ídolos, les ha prohibido que busquen a mujeres extranjeras. Entonces, que vayan las chicas jóvenes y lo provoquen a a los del pueblo de Israel. Y esto nos va a decir en 2 Pedro 2:14 esta actitud de Balaam. Balaam dice, Dios lo describe de esta manera. Este hombre dice, tiene los ojos llenos de adulterio, son insaciables en el pecar, seducen a las personas inconstantes, son expertos en avaricia, hijos de maldición. Han abandonado el camino recto y se han extraviado para seguir la senda de Balaam, hijo de Bosor, a quien le encantaba el salario de la injusticia, pero fue reprendido por su maldad. Su bulla, una muda bestia de carga, habló con voz humana y refrenó la locura del profeta. Estos individuos son fuentes sin agua, niebla empujada por la tormenta, para quienes está reservada la más densa oscuridad. Pronunciando discursos arrogantes y sin sentido, seducen con los instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error. O sea, el pueblo de Israel era un pueblo débil, tenían sus instintos naturales sin ser dominados. Ellos aún tenían en su corazón la idolatría de Egipto, no habían cambiado su actitud y son tentados por este Balaam. Balaam es figura del enemigo de Satanás que seduce a las personas inconstantes, que está buscando cómo lo puede seducir, en qué cosas son débiles, porque estas personas son hijos de maldición, expertos en avaricia. Un hijo de maldición que no pudo maldecir al pueblo, pero lo terminó maldiciendo porque aconsejó que sigan su senda. Esa senda es la senda del adulterio, del pecado, de la avaricia. Y son fuentes sin aguas, son personas destinadas a la perdición, pero que promueven el desenfreno en la carne y la idolatría relacionada con ese desenfreno sexual. Recuerden que todos los cultos a los ídolos paganos de Canaán estaban relacionados a la sexualidad libre, estaban relacionados a las fiestas con desenfreno, estaban relacionados a los vicios. Y eso fue lo que estas mujeres vinieron a ofrecerle a los hombres del pueblo de Israel. Descendieron ellas a provocar y a tentar al pueblo con sus ardiles, nos dice, y esto fue lo que hizo que Dios se enojara con el pueblo, lo disciplinara y murieran 34.000 personas. En Apocalipsis nos dice, no obstante tengo cuántas cosas en tu contra. Se lo va a decir a esta iglesia que tenemos aquí en el Apocalipsis, la iglesia de Apocalipsis 2 de Pérgamo. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam. Fíjense, ya Dios va a reclamar a esta iglesia que ha tolerado a personas que traen esta doctrina. O sea, esta actitud de Balaam es una doctrina equivocada, pero es una doctrina que enseña a las personas a hacer cosas malas. Esta es la doctrina de la que está contaminado nuestro entorno. Una doctrina que impulsa al desenfreno, al pecado sexual, a la idolatría, a dar rienda suelta a los placeres. Y esta doctrina de Balaam es una doctrina que pone tropiezo a los cristianos. Es un tropiezo para los cristianos porque incita a comer, a disfrutar de cosas que son parte de la idolatría.
desde alimentos y todo lo que sea desenfreno y todo lo que sea vicios, y también a cometer inmoralidades sexuales. La doctrina de Balaam es esta enseñanza de poner tropiezo a los creyentes y de inculcarlos y arrastrarlos hacia conductas pecaminosas y hacia la inmoralidad sexual. Este es el camino de la idolatría y es la que nos está rodeando a nosotros hoy en día. En Deuteronomio Dios había dado esta orden. Estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, dice Moisés, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión. Para que durante tu vida, tú y tus hijos, tus nietos, honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, para que disfrutes de larga vida. Escucha, Israel, esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y será un pueblo muy numeroso en la tierra, donde abundan leche y miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcalas continuamente a tus hijos. Amarás al Señor con todo el corazón. Y Balaam sabía que el Dios le había instruido al pueblo que debía amarlo de esta manera, con todo el corazón, que Dios había dicho en el segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza, no te inclinarás a ella ni la honrarás, porque yo soy un Dios celoso. Balaam lo sabía y él entonces aconsejó al pueblo que se inclinen ante los ídolos. Fuimos diseñados para amar y anhelar a Dios mismo. Amar a Dios con todo el corazón es anhelar, desear, disfrutar, dedicar el tiempo para Dios. Nosotros, en cambio, instalamos como lo más importante en nuestro corazón los regalos que Dios en su bondad nos da. Dios nos ha colmado de bendiciones, de regalos, de familias, de comodidades, de bienes. Pero ¿qué pasa? Esos bienes se han instalado en nuestro corazón y han desplazado al dador de los regalos, que es nuestro Dios. El dador de los regalos los relegamos como nuestro siervo para que atienda nuestros deseos y satisfaga nuestros antojos. Esto es idolatría. Los regalos que Dios nos ha dado se instalan en el corazón. A veces son cosas buenas, son cosas lícitas, pero cuando se instalan en nuestro corazón y desplazan a Dios, esto es idolatría. O sea, ídolo, lo dice en Romanos 1:25, es cambiar la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a seres creados, a criaturas y a la creación de Dios antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. O sea, ídolo es cualquier cosa a la que estimemos, amemos, temamos o sirvamos, una cosa que le dedicamos tiempo, que nos deleitemos en esto, que dependamos más de eso que de Dios. Eso que ha desplazado de nuestro corazón al Dios vivo, ese es un ídolo. Eso que nos causa deleite, eso que de lo que dependemos, eso que servimos, que amamos, ya sea el sueldo, el dinero, el trabajo, familia, posesiones, pero eso que se instala en el lugar del Dios verdadero, nuestras comodidades, ese es un ídolo. Y se desplaza a Dios. Esta mentalidad llena de deseos que al satisfacerlos desplazan a Dios, esta es la mentalidad de idolatría. Una mentalidad que nos lleva a satisfacer deseos que desplazan a Dios del trono de nuestra vida. En Marcos 12:30 nos va a decir el Señor: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y en 1 Juan 2:15 nos va a decir que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
sea, amar al mundo, amar las cosas de este mundo, es no amar a Dios con todo el corazón. Ahora estas preguntas profundas descubren qué hay en nuestro corazón. Son las que descubren dónde está nuestro amor y son las que nos hacen descubrir nuestros ídolos. ¿Qué amas? ¿En qué te refugias? ¿Cuál es tu deleite? ¿Qué es lo que más disfrutas? ¿Qué es lo que odias? ¿Qué es lo que no soportas? ¿Está Dios en el trono de tu amor primero en tu vida? ¿O hay otra cosa en la que te refugias, te deleitas, disfrutas o que no soportas? Según 1 Juan 2, 15 y 16 nos va a decir los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo. Los placeres de la carne son la sexualidad, glotonería, desórdenes, tal como Balaam incitó a los israelitas que se den el gusto de adorar a estos ídolos y dar rienda suelta a la sexualidad, a los desórdenes, a la bebida. Dice que se produce una lucha entre la carne y el espíritu. Y en Efesios 4:18 nos va a decir que tiene la mente, esta mente del mundo, va a decir así. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La lascivia son los deseos sexuales que se llenan la mente y a los que después se inclina el corazón. Después tenemos todo tipo de desórdenes de alimenticios, desórdenes en cuanto a vicios, a bebidas, a horarios, a bulimia, anorexia. Todo eso está dentro de los placeres de la carne. Después está la vanagloria de la vida, que es el orgullo. Dice el Señor que Él desprecia al soberbio. Nos dice que antes de la humillación está la soberbia. En 1 Corintios nos va a decir que el que se gloríese en el Señor, no en sus propios méritos. Después están los deseos de los ojos, que son las posesiones, el dinero, la avaricia, que es lo que lo llevó también, y una de las características de Balaam, que él quería dinero. El Señor dice, no se puede servir a dos señores, nos dice en el Sermón del Monte, porque amará a uno o aborrecerá al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Y entonces nos va a decir cuál es tu deseo. En Gálatas 5:16 dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es del espíritu, espíritu es. ¿Cuáles son las características de los deseos pecaminosos? Son deseos desordenados, son deseos carnales, son deseos pasionales, son los malos deseos. ¿Por qué? Porque tienen su objetivo, es algo malo. Siempre están en plural, muchos deseos, porque un deseo puede generar muchos pecados. Por ejemplo, el amor al dinero puede generar robo, puede avaricia, puede generar también desear desmedidamente la pasión, que dice el Señor, no codiciarás. Después, estos deseos pecaminosos son vicios que ha llenado el corazón de nuestra vieja naturaleza. Son deseos engañosos, son engaños del corazón, engañosos del corazón más que todas las cosas. Nos dice que estos deseos nos inclinan al deleite, al vicio, a disfrutar de cosas pecaminosas. Y también pueden ser cosas lícitas que me dominan, porque dice el Señor, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguna cosa.
cosa. Aún pueden ser cosas buenas, pero si me dominan, eso se transforma en un ídolo. Son deseos engañosos. Su objeto puede ser bueno, pero son terribles si esos deseos nos gobiernan. Y estos deseos son desmedidos, son controladores porque me llevan al conflicto. Son las obras de la carne que tenemos enumeradas en Gálatas, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, enemistades, idolatría. También nos dice que apresura alocadamente hacia el mal y es una tentación, lazo, codicias necias y dañinas. Pero la palabra de Dios en Timoteo dice que la palabra es viva, y nos dice Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. La palabra de Dios nos confronta y redarguye y nos hace ver dónde está nuestro deseo, nuestro error, si realmente Dios está en el trono de nuestra vida o está desplazado, o estamos amando a otra cosa, o hay un ídolo en nuestro corazón. La palabra es la comunicación de Dios a nosotros y es la única fuente inerrante de la verdad que nos muestra cómo está nuestro corazón, poderosa para poner al descubierto nuestro corazón, como nos dice en Hebreos 4:12. La palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es, por eso tenemos que tener contacto con la palabra, porque la palabra de Dios nos muestra, pone una lupa en nuestro corazón y nos muestra qué ídolos están desplazando a Dios de nuestro corazón. Y el versículo que sigue nos va a decir que no hay ninguna cosa creada que escape a la vista de Dios. Todas las cosas están desnudas y abiertas, están al descubierto, expuestos a los ojos de aquel a quien vamos a rendir cuenta. El Señor nos está mirando y la palabra de Dios es la que nos muestra dónde está nuestro corazón. Entonces, para poder desplazar estos ídolos del corazón, en Romanos 12:2 nos dice que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pero dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para transformar de esa forma de pensar idolátrica que con deseos pecaminosos que me llevan a desplazar al Señor, debo cambiar esos pensamientos y debo cambiarlos por acciones que nos relacionan con Dios. Nuestros pensamientos tienen que estar llenos de estas acciones que se refieren a Dios. Amar a Dios, temer a Dios, confiar en Dios, obedecer a Dios, esperar en Dios, buscar en Dios, alabar a Dios, refugiarse en Dios. Estas acciones son las que deben llenar nuestra mente para poder así desplazar los deseos pecaminosos. En Marcos nos va a decir, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. En el Salmo 34, David expresa de esta manera: fuimos diseñados para amar y anhelar a Dios, como la expresa David. O sea, fuimos diseñados para amar a Dios, para anhelar a Dios, para buscar a Dios. Y David lo va a decir de esta manera. David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y David va a decir, voy a bendecir, voy a alabar al Señor, me voy a gloriar, voy a engrandecer, voy a exaltar, voy a buscar, voy a mirarle a Él, voy a clamar a Él, voy a gustar a Él, voy a ver, voy a temer en santidad, temeré, buscaré, enseñaré, desearé su vida, clamaré, me acercaré, me humillaré, le serviré, confiaré. Estas son las acciones para las que fuimos diseñadas, para anhelar a Dios y que todas nuestras actitudes de la vida sean encaminadas hacia Él y no hacia nuestros propios deseos. Acordémonos que todas estas cosas malas están en nuestro corazón y debemos desenterrarlas para que podamos tener esta inclinación hacia Dios, y de esta manera vamos a sacar esos ídolos que son deseos pecaminosos que nos arrastran y reemplazan a Dios en nuestra vida.
Señor, te alabamos, te rogamos que nos ayudes a ser fieles a ti, a sacar estos pensamientos de idolatría, de propios deseos, de deleitarnos en cosas que no seas tú, Señor. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a no ceder a los tropiezos que el mundo está tratando de ponernos, a esta doctrina de Balaam que el mundo inculca hoy. Ayúdanos como verdaderas hijas tuyas a amarte a ti por sobre todas las cosas y a llenar nuestros pensamientos y nuestro corazón de ti. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.